Nos quedamos en página 42, segundo párrafo. La providencia tiene un representante en el ser humano individual, se llama conciencia. Es absolutamente neutral y no ataca ni actúa como freno, sino que solo ilumina y sendero, mostrando cómo tiene uno que neutralizar en un momento en particular el binario bien-mal. La voluntad del ser humano puede determinar los acontecimientos futuros, pero su elección está limitada por el karma. Tiene que purificar el karma, además del problema primario de aprender la sabiduría de la vida, lo que no carece de esfuerzos y sufrimientos. Aquí les voy a hacer una observación, espero que sea breve, sobre lo que tenemos enfrente, es decir, en el futuro casi inmediato. La tecnología ha avanzado muchísimo, muchísimo, y estamos en el borde de que la tecnología empiece a intervenir en el ser humano de una manera mucho más directa. O sea, se piensa, se considera que es un ideal prolongar la vida. Esa es la primera condición. El segundo ideal es combatir todas las enfermedades y vencerlas. Y el tercer ideal es componer el medio para que podamos avanzar. Pero en el primero, de prolongar la vida, también se piensa que hay que prolongar una vida más bonita. O sea, que sería bueno intervenir en el ADN humano para que el ser humano sea más inteligente, tenga otras facultades, que desarrolle, que por supuesto todos los rasgos inconvenientes desaparezcan y eso pudiera convertir al ser humano en otro ser. Si el Homo sapiens se convertiría en quién sabe qué cosa. Porque, ¿qué tal si de pronto nos hacen una interfase con las computadoras y podemos poner nuestro cerebro en combinación con la computadora? Puede ser tremendo. ¿Qué tal si nos ayudan a comunicarnos todos con todos? Y entonces con la pura mente nos estamos comunicando. Todo eso que lo que vemos casi como de ciencia ficción ya es casi un hecho. Es decir, ya se está haciendo en animales. Ya han fabricado unos ratones inteligentísimos que hacen cosas maravillosas. Ya han logrado generar partes físicas en animales como orejas, por ejemplo, y cosas de ese género. Entonces, esto que estamos viendo aquí, lo que dice es una conciencia neutral que no distingue entre bien y mal, sino jurisdicción. La voluntad puede determinar los acontecimientos futuros, pero el karma va a hacer esto, etc. Y el resultado es que a lo mejor el Homo sapiens que conocemos ahora, pues ya no será igual después. Entonces van a decir, los seres del futuro van a decirnos de nosotros, serán unos animales, pero nosotros ya tenemos otras facultades. Entonces todo lo que desapareció, por un lado, es de lo que estamos hablando. De manera que es algo digno de reflexión. No qué mundo vamos a vivir nosotros en el futuro, sino los que siguen de nosotros. Ya un científico prometió que en 20 años va a tener unas máquinas como computadoras que sean capaces del comportamiento, el pensamiento y los procesos que tiene una mente humana. Y ya están buscando interfaces entre los mecanismos de cualquier tipo, como las computadoras y otros, y la mente humana. Mario, yo había oído que uno de los grandes, pues como tiradas al vacío, era que la propia la inteligencia artificial creara a la siguiente. Claro. Si aquí el problema es que nosotros, actuales, podemos crear inteligencia artificial
Y entonces lleva nuestra marca, Exacto. lleva nuestros sesgos, nuestra manera de ver el mundo. Pero una vez que esa inteligencia artificial cree otra, quién sabe qué diablos pasa. Como que ese era así el abismo Sí, y entonces tendríamos que pensar qué de esto que estamos viendo se puede aplicar a esas realidades absolutamente ajenas. ¿Quién sabe? No sabemos ni cómo podrían ser, ni siquiera podemos imaginarlo, cómo podrían pensar, sentir, desear. Este es un asunto muy importante y delicado, y entonces nos llama a buscar precisamente qué podríamos hacer nosotros al respecto, porque lo de menos sería un avance, pero no sabemos cómo se manipule. Y nos dicen muy bien los que hacen la previsión del futuro, los que pueden pagar todas las cosas que vengan son los que tienen dinero. Los demás no pueden pagar que los hagan más inteligentes o prolongar su vida muchísimo, etc. Esto sería peor que las razas. Pero además los que tienen más dinero son los narcos. Entonces, estamos en una situación. Pero luego ya los narcos ya no van a tener dinero porque ya no va a haber quien se consuma sus drogas. No, pero por lo pronto ya pagaron ser más listos y quién sabe qué inventen. Ese es el problema. Sí, es un problema. Pero en fin, sigamos con esto que está en nuestra dimensión y pensemos que el futuro tenemos que preverlo y formar muy bien a los chamacos. Bueno, entonces la voluntad humana y su acción consciente contra el karma da un resultado positivo. ¿Qué es eso? Bueno, vamos primero a insistir sobre el tema del karma, que es importantísimo. El karma no puede ser más que una condición insuficiente. Ya sabemos que se necesitan para resolver problemas condiciones necesarias y suficientes, y el karma es una condición insuficiente, es decir, es algo que no salió bien y que hay que dejarlo bien. Eso es todo. Si pensamos de una vida a otra, el karma, para que sea más fácil pensarlo, en una vida anterior algo no funcionó bien y no lo corregimos, y en esta vida tenemos que hacerlo bien, y si no lo hacemos bien, pues tendremos en la siguiente que hacerlo bien. Y en esas condiciones el karma es lo que pudiéramos llamar una carencia, una falta, una especie de quedarnos cortos. Y entonces, cuando con la conciencia y con la inteligencia, conscientemente, se trabaja sobre eso, pues se resuelve. Si yo identifico en mi vida una condición karmática, entonces la mente tiene que trabajar para vencer la condición karmática. Esa condición karmática puede ser muy difícil. Les voy a dar un ejemplo. Mi primer hijo murió casi al nacer. Tenía 3 días de nacido y murió. Y decidí no tener otro hijo hasta que pudiera aceptar que muriera cualquier hijo mío. Entonces el karma se disuelve. Entonces uno tiene que cambiar y decir, si se muere otro, está bien. Cuesta trabajo, pero así es el karma. No, el karma no suele ser sencillo, por eso no lo resolvimos. Entonces es como aceptar lo que venga. Pues depende de en qué consiste el karma. Por ejemplo, pudiera ser, dicen algunas personas que dicen saber de esto, que en la vida anterior fuiste una persona, vamos a decir, intolerante y terrible con otra, y entonces ahora toca ser tolerante y soportar todo lo que haga el otro. Puede ser muy difícil o puede ser muy aceptable dependiendo de la actitud de uno. Entonces, el tema del karma es un tema de actitud. Sí, gracias. Cuando pasa algo que no podemos evitar, que está ahí, que nos está pasando una y otra vez, tenemos que entender que hay que tomar la lección y completarla. Esa es la condición del karma. Y si no lo entendemos, pues vuelve a pasar.
O sea que si yo no he aprendido a pensar en la posibilidad de que se muriera un hijo mío, se me hubiera muerto otro, seguramente. Eso es lo que se hace con el karma. Se trabaja para que no se repita. Si tengo que aguantar a alguien, lo aguanto hasta que ya se haga inútil el asunto y entonces se acabó esa línea y ya puedo abrirme paso en otra. Bueno, eso es lo que dice esta primera frase. La segunda dice, la voluntad junto con el karma y opuesta a la conciencia, que es el oportunismo egoísta, da por resultado un aparente éxito en la vida con una carga de karma adicional. Es decir, digo, me voy a pasar de listo y lo voy a hacer de esta otra manera. Y en la siguiente vuelta me llega, pero más pesado, porque lleva su carga negativa. 3. Una lucha de la voluntad contra la voluntad es la voluntad negativa contra el karma. Sin la participación de la conciencia da resultados que generalmente no pueden ser pronosticados, ya que todo depende de la relación de fuerzas voluntad-karma. O sea, no sabemos en dónde va a brincar la liebre, porque depende de la fuerza que tengamos para esto. Y aquí vamos a entrar un pedacitito en el terreno de la magia, muy chiquito, pero muy importante. Toda la magia se resuelve con una combinación de concentración, imaginación y voluntad. Es decir, uno tiene que aprender a concentrarse, carta 1, y concentrarse muy bien. Uno tiene que aprender a imaginar muy claramente, carta 3, la emperatriz. Y uno tiene que aprender a dirigir su voluntad de una manera decisiva, de una manera, como lo pudiéramos decir, imparable. Mi voluntad es esta y con la concentración y la imaginación la voy a cumplir. Eso sería la carta 7. Entonces va a suceder. ¿Por qué? Porque la fuerza de voluntad más la concentración más la imaginación genera el resultado. Ese es el principio básico de toda la magia. Carta número 8. Pero si no mantengo el equilibrio, acción en equilibrio, que es la carta número 8, entonces creo una cantidad de desastres. Carta número 9, aprendí la lección y soy mucho más prudente en el uso de la voluntad. Carta número 10, pero no todo depende de mí. También hay leyes del azar. Entonces, una vez que comprendo las leyes del azar y las acepto, carta número 11, tengo una gran fuerza. Estamos muy atrás en las cartas, pero estamos hablando del karma precisamente. Entonces, en este juego, yo tengo que aplicar esos principios. Y cuando llego a la carta 17, lo que me están diciendo muy claramente es que si enfoco mi voluntad conscientemente contra el karma, el resultado generalmente será muy positivo, porque lo limpio, reequilibro las cosas. Cuando estábamos en la carta 8, hablamos de los señores del karma. Los señores del karma son estas entidades que regresan el universo a su equilibrio. Si la acción humana desequilibra la condición universal, hay que tener una acción que la equilibre. Entonces es el principio karmático, y si nosotros entendemos cuál es esa acción de equilibrio, entonces estamos en la capacidad de purificar el karma. Bueno, la carta 17 nos va a llevar a la 18, y al 18 ya les había advertido que es la parte atávica del ser humano que tiene que ser vencida. Entonces aquí nos está anunciando cómo trabajar con la parte atávica.
La parte atávica es este voluntas que dice que junto con el karma puede ser un desastre. ¿Por qué? Porque la parte atávica es la parte netamente animal, que lo único que busca es la satisfacción de su interés. Puede ser una necesidad o puede ser un deseo, pero hay un interés atrás. Y ese interés nos empuja de una manera fortísima a hacer las cosas. A veces no es solo interés, a veces es espontáneamente una reacción incontrolada. Este es otro gran problema, las reacciones incontroladas también nos crean trastornos terribles. Entonces tenemos que defendernos de eso. Creo que les mencioné alguna vez que en el libro de la inteligencia emocional, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese libro que fue famoso hace mucho tiempo? El autor nos relata el caso de una niña que la invita a una pijamada. Los papás se van al cine porque le van a ir a recoger, pero no pasan a recogerla, se queda en la casa. Le avisan que por alguna razón no pasan y se queda. Entonces, cuando los papás regresan, oye el carro y decide pegarles un susto y se esconde. El papá llega en la confianza que el hijo está afuera, se oyen ruidos, saca la pistola. Y cuando la niña le dice sorpresa, el papá dispara y la mata. Ese es el ser atávico. No se controla. No puede controlarse porque es como aprendió el Homo sapiens en sus principios a reaccionar ante el peligro. Reacciona ante el miedo. Entonces, pensemos pues que el ser atávico no es precisamente lo más conveniente. Eso ha pasado cientos de veces. No se refrena a una persona y hace cualquier cosa contra ella o contra otra persona, o hace lo más imprudente posible dentro de una situación, o lo que en este caso nos importa más, se enajena con algún problema y retrocede enormemente en su capacidad de respuesta. Porque hace algo irremediable, lo que sea, por ejemplo, decir la peor palabra del mundo, que puede ser tremendamente hiriente, o tomar la decisión más absurda para la vida. Entonces, aquí el problema es de control. ¿Cómo controlamos al ser atávico? ¿Cómo le hacemos para que no salga cuando pudiera salir? Nadie sabe cuándo va a salir. Nadie. Pero de pronto ocurre. Bueno, la cuarta es que la voluntad batallando contra el karma y la conciencia unidos da por resultado una vida fracasada y una carga karmática. O sea, si uno pelea contra el karma y la conciencia, el asunto es terrible. ¿Por qué? Pues porque entonces lo único que logramos es reforzar el error. Si tenemos un karma y la conciencia nos dice hay que resolverlo y queremos acallar la conciencia, entonces el resultado es un fracaso vital y una carga karmática adicional. De pronto decimos, no lo voy a aceptar. Y entonces no lo acepta. ¿Se acuerdan que les platiqué de un masón que tenía mucho desarrollo? No les platiqué. Hubo un maestro masón, aquí en México, por cierto, que era muy avanzado, dicen que era un mago fantástico, puede ser. Entonces, en un accidente muere su hijo y él se niega a la muerte del hijo y dice, yo lo voy a resucitar. Empieza a trabajar sobre eso. Pasa el tiempo y justamente la mujer de su hijo estaba embarazada, nace el nieto y cuando el nieto tiene 5 años y fracción, le dice, ¿por qué me regresaste si yo estaba tan contento? No, así como bonito no es. Esa es la voluntad contra el karma y contra la conciencia, porque él nunca debería haber hecho eso, lo debería haber aceptado. Eso fue su fuerza atávica, es mi hijo,
me importa mucho, no pudo zafarse de ello, no se zafó. Es decir, tuvo unas facultades que rebasaron su conciencia. Bueno, este es lo que empecé diciéndoles cuando hablé de esos mecanismos. Nuestro avance tecnológico es mucho más veloz que nuestra prudencia y nuestra capacidad de comprender las consecuencias, y podemos tener un resultado fatal, lo mismo que el de este señor. Entonces tenemos que ser muy claros en que no luchemos de esa manera. Quizá me pueden decir, pues nosotros no somos el tipo de gente que hace esto, pero nadie conoce su ser atávico hasta que lo trabaja. Ahí está guardadito y de pronto puede hacer cosas tremendas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Carlos de Negri, un periodista? Acá hace mucho tiempo. Uno que salía en la televisión. Dice, mañana nos vemos, Dios mediante. Era un hombre horrendo, terrible, pero terrible. Perverso de mil maneras. Y estaba casado con una mujer bastante pacífica que lo aguantaba. Ya tenía, no sé, 3 o 4 años casada con él, porque era un tercer matrimonio. Entonces, un día en que ella se sintió profundamente amenazada por él, después de discutir duramente y él decirle cosas terribles porque quería que se desnudara delante de sus amigos y cosas de esas, se dio la vuelta y ella sacó una pistola y lo mató por la espalda. Por pacífica que fuera, por serena que fuera, no le iba a permitir eso y le dio un balazo. Y lo curioso es que el juez la dejó libre porque entendió muy bien su problema. Ni siquiera la condenaron por la muerte, porque todo el mundo sabía que era un hombre atroz. Entonces, sí. En este caso, esa mujer tan suavecita, ¿qué diríamos? Pues incapaz de hacer nada contra nadie, de pronto deja salir su ser atávico. Y en defensa propia, si se quiere. Pero sale, brota. Igual podría haberlo abandonado. Pero a lo mejor le tenía mucho miedo, porque él tenía mucho poder, quién sabe. Pero tomó la pistola y le dio un balazo por la espalda y cayó de un solo golpe. Le atinó al cuerpo. Sí, porque a veces un balazo no mata, pero aquí sí. Yo creo que está bien sacarlo de vez en cuando. Sí, pues ahí es un... Pues es la mejor forma de conocerlo. En pues realidad. Es que es emocional y también se queda uno con lo emocional. Sí. Y resulta que esto es un gran desconocido. De manera que cuando sale uno empieza a conocer el alcance. Pero hay que trabajar sobre eso. Es importante. Sí es cierto que es emocional, es una carga bárbara. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque parece una contradicción, pues si lo dejo encerrado, tengo una carga emocional brutal. El asunto es que los hechos de la vida no nos produzcan cargas emocionales, que los veamos con una objetividad tal que no nos trastornen. Pero ¿y entonces no te quedas como en el limbo? Como ni frío ni calor. Sí, te quedas como en el limbo. Es decir, te dirán los demás que eres de una enorme frialdad y de una gran indiferencia. Pero lo que ocurre es que nosotros hemos sido educados para aceptar la sensibilidad. Es decir, nos han dicho desde que somos niños que uno debe sentir esas cosas muy profundamente. Entonces, pues, si una viuda de pronto está sin llorar y muy tranquila organizando las cosas, decimos, no tiene sentimientos. Y a lo mejor sí los tiene, pero acepta la muerte como es. Sí, depende, pues. Entonces, cuando se puede ver el mundo sin carga emocional, las cosas cambian. ¿Por qué esas cosas nos mueven? Porque tocan la zona emocional. Y entonces vamos a ver qué es la zona emocional. Porque es la clave de todo esto que estamos viendo del karma. Cuando un niño tiene una experiencia que no puede asimilar, por lo que sea, es una experiencia que es un niño y no comprende y no puede asimilar, pero sí le produce un efecto emocional.
la guarda y tiende a olvidarla porque le angustia y se queda guardada en el fondo de la persona, pero empieza a actuar porque como está guardada, él quiere evitar aquello que le trauma y entonces toda su conducta se deforma para darle la vuelta al problema y empieza a tener una forma de reacción ante el mundo en ese aspecto que no es, vamos a llamarle equilibrada, que es una reacción exagerada o inadecuada, y a eso es a lo que normalmente le llamamos un problema emocional, una neurosis, por ejemplo. Y hasta que no desentierra ese recuerdo, ese fenómeno le produce un estado emocional alterado. Todos fuimos formados diciéndonos qué debíamos sentir ante las cosas y lo asimilamos. Entonces nuestra respuesta emocional no corresponde realmente al fenómeno, sino a nuestra formación. Ese es el problema. Pasa algo y nosotros podemos alterarnos muchísimo porque algo nos altera. Les voy a dar un ejemplo. Llega un hijo muy estudioso y muy dedicado con un 7. ¿Cómo que tienes un 7? Y se va rápidamente a la escuela a gritarle a la maestra. ¿Por qué? Porque no acepta el 7. En vez de decir, bueno, pues qué bien, esto sacó el 7, pues es lo que merecía, a ver si estudia mejor o a ver cómo encaminamos las cosas. No, es que, o se va contra el chamaco, mira nada más, porque te fuiste a jugar con tus amigos, en vez de subir para el examen y se pone la cosa terrible. ¿Por qué? ¿Por qué le preocupa el 7? Por sus problemas, porque para el chamaco a lo mejor ni problema es. Saqué un 7. Ese tipo de cosas son las que nos torturan más. Y a veces se convierten en verdaderas tragedias. ¿Sí? Y a veces son cositas de nada. Nuestra sociedad está armada con respecto a ciertos supuestos. Vamos a pensar en un supuesto de esos críticos, el de la fidelidad. Es una de las cosas que ha determinado más crisis familiares en la historia. Y nosotros nacemos y nos formamos en el supuesto de la fidelidad. No entendemos por qué, como que no hay ningún antecedente orgánico, biológico de esto, y sin embargo para nosotros es sumamente importante. Es emocionalmente decisivo. Sí. Y es una cosa muy, ¿qué pudiéramos decir? Más común de lo que parece y más antigua de lo que uno imagina. Y se repite y se repite y se repite y la reacción es la misma. Y hay una absoluta incomprensión hacia el fenómeno e intolerancia total. Es tan importante que las propias leyes lo castigan. Y no podemos explicar por qué, qué es lo que pasa, qué es lo que se pierde, qué es lo que, etcétera, etcétera. Es muy interesante el asunto. Eckhart Tolle en su libro Una nueva tierra nos cuenta el caso de una mujer que tenía un cáncer terminal y a él le tocó atenderla porque es psicólogo. Entonces llegó con la mujer y empezó a trabajarla y un día le dijo que estaba trastornadísima. ¿Por qué? Le pregunta a él y ella dice, es que yo tenía un anillo que para mí era muy importante, no sé si de la mamá, del papá, del marido, tenía un anillo que era muy importante y yo no lo tengo. Yo creo que la muchacha que hace la casa me lo robó, porque ¿qué otra explicación puede haber? Estoy traumada y quién sabe qué y quién sabe cuántos. Entonces él oyó esto y a la siguiente sesión le dijo, ¿sigue traumada con lo del anillo? Sí. ¿Cambió algo en usted? Una vez que no tiene el anillo, ¿le ha pasado algo distinto? ¿Se aceleró su enfermedad? ¿Está peor? ¿Está mejor? ¿Hay algo que le haya sucedido? No, pues sigo siendo la misma. ¿Su ser se afectó? No, no se afectó mi ser. Muy bien. Entonces, si usted está al borde de la muerte, ¿cuánto tiempo más querría tener el anillo agarrado en su dedo para sentirse bien? Porque finalmente a la muerte no se le va a llevar. Y la mujer se puso a pensar. Y finalmente, bueno, pues
vamos a decir que se dio a la reflexión y benefició de alguna manera a esta mujer que decía que le había robado el anillo y que era terrible, pero bueno, la siguió teniendo como empleada y le regaló algunas cosas y hasta le dejó un poco de herencia. Y la hermana de la muerta le dijo a Eckhart Tolle: encontré en el botiquín del baño este anillo. Siempre estuvo ahí. Y Tolle dice: no sabemos si la mujer se lo llevó y lo regresó, si lo dejó ahí olvidado, pero armó toda una historia con el anillo, porque el anillo era muy importante. Y él le decía: ¿dejó usted de ser algo? ¿Su ser sufrió algo? Nada. Y sin embargo le damos una importancia gigantesca. Estos dos ejemplos, el de la fidelidad y el del anillo, nos muestran a qué estamos sujetos. Esas son nuestros arranques emocionales terribles, porque lo más que podría pasar sería que si la persona considera que la fidelidad es esencial, con toda calma decir: bueno, pues aquí se acaba todo y ya, no me gusta y ya. Pero se arman unas batallas espantosas, y no solo entre esposos, entre novios, que todavía no tienen un compromiso. Y se hacen unos tangos horribles. Todo esto tiene que ver con el contenido emocional. No habría novelas si no hubiera No habría novelas. No habrían muchísimas No, cosas. pues no. Películas, muchas cosas en que eso que mueve la emoción de la persona la hace ir a ver la película y decir: estuvo buenísima porque fíjate que la engaña y... Sí. Entonces, esto nos debe llevar a reflexionar en qué medida nuestro ser atávico está operando. Y de una manera muy intensa. Todos son atavismos: el del miedo de la hija, la del anillo, la del marido infiel o de la mujer infiel. Todos están en proceso. Y esto es muy importante. Bueno, entonces, ¿qué hacemos si estamos a punto de morir aplastados? Las varitas mágicas no sirven. ¿Qué es lo que se necesita? Dice el autor de un libro que está puesto aquí. ¿Qué es lo que se necesita si uno está cayendo en el vacío? Un paracaídas, no una varita mágica. Sí, algo que nos salve de la caída. Y hay una historia zen muy interesante a ese respecto, de un monje que se va al vacío y alcanza a agarrarse con la boca de una varita y está colgando en el vacío. Entonces asoma otro y le dice: dime qué necesitas. Bueno, estas pruebas que puede tener el ser humano no son ociosas, sirven para madurarlo, sirven para mostrarle dónde está agarrado, dónde tiene sensibilidades durísimas y dónde las debe trabajar. Esto es importante. Bueno, entonces, ¿qué es en este caso el poder del sendero? Es el resultado de una polaridad entre Netzach y Yesod. Yesod es nuestra mente constructora de la realidad y Netzach es el orden natural en el que pasan las cosas. Vamos a tomar el ejemplo de la infidelidad. El acto de la infidelidad es Netzach, la naturaleza. La fuerza natural impulsa a una sexualidad no limitada, no coartada. Y Yesod, nuestra conformación del mundo, tiene dentro de su conformación la idea de la monogamia y la felicidad, de la fidelidad. Es decir, yo soy monógamo y soy feliz. Hay no monogamia, lo que sea poligamia o adulterio, y entonces somos infelices. Esa es una manera de ver el mundo, un concepto. Entonces la lucha entre la naturaleza y el concepto.
Y la mayor parte de los problemas en psicología se derivan, no en psiquiatría, pero sí en psicología, se derivan de la cuestión de la discrepancia entre lo que yo creo que debe pasar y la realidad tal como es. En psiquiatría no, porque en psiquiatría vemos muchos fenómenos que obedecen a otras causas, por ejemplo, a problemas orgánicos del cerebro, etcétera. Entonces ahí sí no podemos meternos tanto, y no siempre es que la persona crea que deban suceder las cosas de cierta manera, sino que algunos fenómenos crearon el problema, que no son fenómenos necesariamente psicológicos. Pero lo que es clarísimo, pues, es que nos enfrentamos a esa contradicción continuamente. Por eso esta vía es una de las vías que no se recomienda recorrer. Normalmente se dice que para ascender en el árbol tenemos que ascender así, así y así. Y estamos hablando de este bypass. Y ese bypass pues tiene ese riesgo. Es un enfrentamiento directo entre mis conceptos y mis necesidades, o mi realidad orgánica o física. De ahí el resultado puede ser muy contradictorio. Yo puedo decidir no comer porque considero que es una disciplina necesaria y mi cuerpo va a sufrir muchísimo. Es lo lógico. Y puedo, por ejemplo, el celibato. Puedo decidir, o cuando menos aceptar ser célibe, pero luego no lo soporto. Entonces Netzach obliga. Y basta tener idea de la cantidad de sacerdotes que tienen parejas y que etcétera, etcétera, y entonces nos vamos a encontrar que hay una contradicción básica. ¿Por qué necesariamente tienen que estar en contra? ¿De qué? O sea, siento ¿Por qué deben estar en contra? Depende de la educación y la reeducación. Es decir, yo fui educado en un tiempo muy restrictivo, en una época en que todo estaba mal. Y bueno, al menos en lo personal empecé a trabajar sobre eso y a pensar por qué estaría mal y a luchar contra estas historias. Pero mi hermano, por ejemplo, mi hermano inmediatamente mayor, que tenía 3 años más que yo, nunca pudo rebasar eso. Sí, mantuvo su posición original cerrada. Y me decía, ¿tú no tienes miedo de que te caiga un rayo? Yo sí, porque va a caer un rayo. Zeus no existe. Pero así me decía. Sí, estaba pensando que esas cosas que yo decía y hacía eran violatorias de su concepción del mundo. Sí, era muy conservador, muy cerrado. Yo decía, pues qué raro, ¿por qué? Sí, había estado 14 años en psicoanálisis y no cambió, no pudo cambiar. Seguía con sus prejuicios y seguía con su sufrimiento terrible. No, y propio y ajeno, porque sufría porque tú pensabas además, ¿no? Conmigo sufría mucho, desde que eran muy niños. Sí, porque aparte es así de tú estás pensando mal, ¿cómo hago para que entiendas? ¿No? Sí. Jalarte para el corral. Sí. No, se horrorizaba. Verdaderamente, pobrecillo. Desde niños, además. Bueno, pero aquí el problema es ese. Que están en contra, pero los podemos ir, digamos, como amasando. Reeducándonos. Para decir si orgánicamente lo acepto y lo pienso también de esta manera, o no sé, como irlo jugando para enlazarlo y no estén haciendo eso. Claro. Por ejemplo, cuando yo era niño, aunque sea muy procaz el ejemplo, nos decían, todos los pajaritos de los árboles son los pipís de los niños que se tocan el pipí. Ay, no, bueno. Y entonces mi hermano vivió una angustia terrible. No te toques, me decía. Va a volar. Y sufría positivamente y lloraba del horror que le producía. Pobrecillo. Y además, es cierto, qué barbaridad decirle a unos niños eso, pero bueno, sin considerar el problema de castración implícito. Pero qué impresión que, por ejemplo, cuando estás chico te lo creas tal cual y que Pues ya sí. siendo grande no haya podido cambiar un poco de decir, ay, no era tan,
No, no se Literal, puede. el asunto. Exacto, se acabaron un poco. No se puede porque el niño capta el fenómeno a su tamaño. Ajá, Y cuando crece el niño, crece el fenómeno. ok. O lo transfiere a... Se convierte en otra cosa, me lo es una sigo amenaza. creyendo, aunque sean... Es una terrible amenaza. Sí, aunque yo sepa que no es cierto. Sí, sabes que no es cierto lo que te dijeron de niño, pero la amenaza que Trauma creció ya dentro quedó, de ti sí quedó. es del mismo tamaño que tú. ¿Qué cosa? ¿Qué manera de dañar? Sí, ese es uno de los mayores problemas en psicología, cómo le quitamos a alguien Sí se daña. el tamañote del trauma, porque va creciendo y creciendo. Es un temor irracional, sin cara, que está dentro, y entonces siempre se asocia la sexualidad con la amenaza, con la muerte, con la pérdida, con la enfermedad, con cualquier cosa. Es duro, es muy duro. Y deja huella. Bueno, entonces ya más o menos nos damos una idea. ¿Y qué es? ¿Cuestión de personalidad o qué? Que por ejemplo a ti te valiera gorro y él sí o sea, si se criaron igual y les dijeron la misma historia, es personalidad completamente. Sí, es de formación de la persona. Porque él, por ejemplo, le tenía horror a mi papá. Horror así, porque lo veía como autoritario. Y se refugiaba en las faldas maternas, entonces era inseguro. Y yo no le tenía ningún horror, para mí era así fantástico mi papá. Y entonces, para mí, todo me valía. A mí no me podía pasar nada porque tenía un papá protector. Y a él le podía pasar de todo. Y mi papá murió cuando tenía 5 años, pero mi papá protector duró para siempre. Porque esa es la formación del niño. Como es como una masa, como si fuera plastilina, le das forma y se mantiene la forma. Le das una mala forma y se mantiene la mala forma. Es un Cada problema. quien lo vio de distinta manera el papá. Claro. Y el problema, quién sabe de dónde sale, pero sale. Y entonces lo tenemos personas muy deformadas, que pueden ser o sufridas o agresivas. Entonces, o sufren muchos daños sociales y demás, son víctimas o son victimarios. Cuando vemos, por ejemplo, a esos intemperantes que no se pueden controlar con nada y que están molestando, como el de Negri que les dije, bueno, ¿de dónde salieron? Pues de problemas de la infancia. Pero lo de menos es que sean de la infancia, sino que los trae uno colgando. Crece con ellos. Y entonces el problema es que deforma uno su comportamiento, su visión, en función de esos traumas. Pero hay que trabajarlos. Si el asunto no es que estén, porque van a estar, sino cómo se trabajan. Porque no siempre los padres pueden controlar eso. Pasan cosas que los chicos perciben de una manera de lo más deforme. Y gratis. Y gratis. Y yo tenía un amigo que un día estaba regañando a su hijo mayor porque había sacado malas calificaciones. Y le estaba diciendo, ay, eres un irresponsable, quién sabe qué. Y el chico estaba haciendo su tarea. Y quizá el papá, para más o menos templar las cosas, pasó y le dio un zapecito en la espalda y le dijo, usted también. Y se siguió. A fin de año, cuando le dieron las cartas que habían escrito los niños sobre los papás, decía, mi papá me pega. No. ¿Cómo lo vivió? Una cosa simple puede ser terrible. Bueno, entonces esas cargas las traemos nosotros y tenemos que trabajar sobre ellas. Lo que nos está diciendo esta carta es que no podemos holgazanear en ese aspecto, sino que tenemos que investigarnos por dentro y encontrar en qué medida nos estamos oponiendo y estamos manipulando sobre el karma. Ciertas cosas nos tienen que pasar para aprender cómo nos portamos frente a ellas, cómo reaccionamos. No reconocemos en primer lugar que son como avisos de aprendizaje y en segundo lugar podemos reaccionar indebidamente y decir, no, a mí esto no me importa, yo voy a pasar por encima. Esa es la voluntad contra la conciencia, ¿no? Mientras la conciencia me está diciendo, pues a lo mejor habría que hacer algo. No,
Esto lo voy a superar así, ya sé. ¡Boom! El karma se recicla. Así es que Pero, a ver, ahí por ejemplo, cuando las sensaciones de que se pone en contra, es que no aceptaría. Pero a lo mejor la sensación del karma es que se ponga en contra, para que ya pase la siguiente. ¿Cómo saber si la no, aceptación... está bien ponerse en contra del karma, pero ¿cómo? Ah, Es decir, no es lo mismo decir, tengo que superar esto, a no voy a soportar esto. ok. Sí, Como la aceptación otra vez. sí. Sí, la comprensión de que es una deficiencia nuestra, una insuficiencia nuestra que tenemos que cubrir. ¿Por qué he armado tal berrinche con que X cosa, no? Que puede ser, un día, por ejemplo, y había organizado un viaje de vacaciones. Iba mi esposa, mi suegra, la tía, y exactamente el día anterior me dice mi jefe, fíjate que tuve un problema, tuve que cederle a otro un día, entonces no te puedes ir todos los días que dijiste. Entonces yo podía haber hecho un gran berrinche. Pero lo piensas y dices, bueno, pues ni modo. Sucedió y ahora a ver cómo acomodo las cosas. A ver qué hago para librarme del problema. Pero puedes hacer un gran berrinche. Y una pataleta y peleas y dices... no. Igual se va, Uno debería decir siempre, esta es una prueba para mí. ¿Cómo la voy a vencer? Sí. Sí, porque claro, lo ideal es reaccionar de esa manera, pero pues no se Es como estar toreando. Pues sí. Es una nueva Me oportunidad. toca esto, bueno, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo resuelvo las cosas? Y nunca la resolución es aventar el caballo. O sea, por ejemplo, en ese ejemplo hacer así como el pleito de, pero ¿por qué si yo ya hice planes, ¿no? Porque a lo Porque también mejor- justo es. Sí, yo O ya aferrarse planeé, a irse. y no, yo ya tengo que poner unos límites con la parte, con la Lo molesto con... Ah, sí, cómo no, porque tenía yo atravesado el otro coche Sí, no se preocupe. y lo dejé ahí. Porque también estás de acuerdo. a lo mejor por Mario, dejarlo. si necesitas que me Pero mueva, pues hasta dónde te estás dejando. Justito, Híjole. milímetro. y me había echado tantito para atrás, pero dije, no, o sea, yo creo que sí la libra el de atrás. Bueno, ya estamos. ejercicio. Bueno, entonces estábamos en esa condición muy importante de un poco más, algo menos. Es decir, aquí aprieto, aquí aflojo, porque sí, pudiera haber algunas cosas en las que la condición consiste en tener el valor de romper el obstáculo. ¿Sí? La siguiente pregunta es, ¿cuándo es cuándo? ¿Cuándo es, me tengo que aventar ahorita y no sé qué? ¿O cuándo es? Cuando no obedece a un problema emocional. Cuando uno lógicamente entiende que tiene que hacer las cosas, pero el problema emocional es el que generalmente domina. No me voy a dejar. Y el asunto sería, ¿cómo resuelvo el problema? Oye, un tipo se me metió y le pito. Y voltea y me hace así, ¿no? Pero yo, pues ya ni lo volteé a ver ni le dije nada. Imagínate si te identificas, le contesto, pues obviamente él a mí. Y ahí, Sí, ya te enganchaste. ya me enganché. Yo tuve como un no entendí, alumno que era Y en maestro el de mejor de libero, los casos, se va y te vas. al que Sí. mataron por una cosa. Pero, por ejemplo, el otro día algo pasó y llegó una camioneta detrás de mi hermano. Le alcanza, pues él se frena porque le toca el alto y el otro, pues vete a saber en qué venía. Se frena, le alcanza a dar un golpecito y pues mi hermano con la camioneta que trae no le hace nada. Alcanzó a medio ver, dijo, no, pues no pasó nada. El tipo se baja, se acerca a la puerta y le pega con un... o sea, mete la mano y le pega con un como bastón. Y el otro, o sea, obviamente mi hermano no se esperaba la reacción y se queda así como...
Es el que chocó, pues ¿cómo? Pues Ajá, a o mí sea, me me chocas llegaste, y güey. te O sea, vete a- al tipo sí se le frunció Pero, el pues, cofre, yo creo que es pero pues ahora sí que yo ya estaba parado, Pues sí. en alto, pues y sí. todavía se mete y ¡paz! Le pegó aquí, haz de cuenta, en el pecho, abajito de la clavícula, trae un moretonzazo. En el mejor de los casos, Se va. te vas. Si te mienta la madre, sigues tu camino. Sí, Pero sí. como está la cosa ahorita, Sí, no, mejor. No, y los mata. Está bien. Sí, sí. A que se llamaba Daniel Chowell, lo mataron, lo mató el otro. Sacó una pistola y le disparó. Bueno, ahora esta última vez que se acabó la gasolina, hace como 15 días, no sé cuándo, mataron a uno que se metió en la fila y pues obviamente el que estaba formado le dijo, oye, no te metas, ¿no? Comper, estamos formados todos. Que bajó y lo mató. No es cierto. ¿En serio? Un balazo. El que No, se es metió, increíble las O cosas sea, que se hacen. metió y entonces el que se le dijo, Agresivo. oye, no, pues fórmate, estamos, porque aparte la fila era, ¿no? Larguísima. Defórmate. Le dio un balazo. No. ¿Dónde fue? O sea, salió esta en el periódico. Aquí en De esta León. última vez, hace 15 Ajá, que días. fue alerta. Una Ah, semana, una compra de sí, pánico. Que no era Que verdad. además encima ni era verdad. Oye, Mario, pero a ver, por ejemplo, eso de tu trabajo. Tú dices, no es emocional, pero tengo que poner límites con mi jefe. No Pues sé sí. qué. Y entonces le dices, ¿sabes una cosa? No. Así es. Mañana sí me voy a ir, hazle como puedas. Y que el otro se enfurruñe y que se diga, o sea, que, ¿cómo te diré? Como sin el grito y el sombrerazo, pero también poner una rayita de límite. O sea, lo que no entiendo yo todavía es, ante la situación, No pasaste la prueba porque era un impedimento. ¿cómo sé si pasar la prueba es quedarme callada y asumir la responsabilidad y cambio todo lo que tengo que cambiar y no me voy mañana Por a la pasar? carga emocional que representa. Cuando le sabes que no, porque yo tengo derecho, ahí lleva una carga emocional. ¿Y cómo resolvemos juntos el problema? Exactamente. Tú págame lo que iba yo a pagar de usted. Cualquier cosa así, ¿no? Yo tengo este Sin problema. carga emocional. Sí, Ajá, oye, nada más que yo ya tenía el avión para ese día y me va a costar tanto cambiar, lo que sé yo, voy a perder la noche de hotel. Dame eso y ya no hay problema. O sea, es la manera de atacar la situación. Yo creo que hasta eso que dijiste de la que le dijiste compra, si ella contesta agresiva, como dijiste, o sea, no les puedes ni decir nada, ¿no? Que también no aguantan. Pero ahí también cómo reaccionas tú. Es que, por Ante ejemplo, en eso. el caso del que tú pusiste del niño que le dio el papá así, super X, que el papá nunca fue adrede, ni siquiera a reprenderlo porque ni era con él el tema. así es. Y el otro lo interpreta mal. Entonces, ¿qué dices? ¿Yo qué culpa tengo que seas tan sensible? Tan sensible. ¿No? ¿O qué? Bueno, cuando el papá regresó le dijo, ¿cuándo te pegué? Claro, o sea, sí, Pues, yo no les pego. Y dijo, sí, porque pasaste y me pegaste. claro. Entonces, Sí, pero ahí es como que ya no es cosa tuya, porque ni, ¿o qué? no es cosa tuya. Ya se lo Porque el niño tan Sí, siquiera ya, hasta le no, dijo, ya. porque pudo habérselo quedado callado y ser un trauma de toda la De vida, toda la vida, ¿no? y Porque el papá papá me te pegaba. decía como, perdóname, no Se fue enteró intención. por la carta de la escuela, porque el hijo nunca le había dicho nada. Entonces ahí el punto clave es que el hijo es el que tiene el problema, Claro, no el sí. papá, el hijo. Y al hijo hay que enseñarle a superar ese problema. Pero luego además son bien listos porque aprenden lo que les, o sea, Lo que agarrar les lo otro que conviene. ven los otros, ya ese que le pagan, dicen que pobrecito, entonces a mí también que pobrecita. Claro. Como Emilia, mi sobrina, que era una tragona, y entonces llegaba a todas las casas, llegaba y decía, ¿me das algo de comer? Pero es que mi mamá no me da desayunar. Desayunar además era el término. Y entonces comía todo, pues tú decías, pobre criatura de 3 años que no has ayunado, Imagínate. ahorita le doy lo que quiera, ¿no? Sí. Pero lo hacía en todas las casas, porque era una tragona. Y su mamá le decía, oye, basta, ya con eso estuvo bien. Entonces ella pues se iba enojada y a la primera casa en la que aparecía durante el día decía, ¿me das algo de comer? Porque mi mamá no me da desayunar. Eran mentiras, pero le funcionaba perfecto. Y los niños aprenden a hacer eso. Aquí al que le pegan, le dicen que pobrecito y lo tratan especialmente bien. Sí, Entonces, a la menor así, los niños, hay que decir
a ver qué tanto es cierto y qué tanto a este le está funcionando. Ujú. Son muy listos. Son bien listos. Pero en fin, uno tiene que corregirse a sí mismo, no al otro. Exactamente. Sí, Y yo esa creo es que todo otra. el día estás en pruebas, o sea, todo el día, en cada momento. Hoy cada estaba instante. oyendo una cosa de la cábala que decía que si viéramos que si entendiéramos que los problemas no son problemas como tal, sino como retos que se presentan durante el día, podríamos, y te van a, si tú tratas cada momento que se presenta un reto de avanzar en tu espiritualidad y en tu persona, en tu trabajo personal, pues, lo verías en todo como un milagro, como te están sucediendo milagros que te dan la opción de poder. crecer, De de ponerte seguir a prueba, evolucionando. Ujú. No es un problema, es sencillamente un reto Que hay que superar. que hay que superar. Pero de pronto puede moverte una emoción y entonces te pones como fiera. Ujú. Ese es el problema. Ese es el problema. Y uno se tendría que preguntar siempre, ¿por qué me movió tanto? Sí. ¿Por qué me altera tanto? ¿De ¿Por dónde qué me viene? altera tanto? ¿De dónde Exactamente viene? como la señora del anillo, ¿qué me quitó de mi ser? Sí. ¿Qué perdí? En general, uno no pierde nada. No, no, pero debe haber sido como algún valor, obviamente sentimental, que tenía la señora por el anillo. Pues Se sí. lo habrá dado la abuela o lo que sea. Claro, pero Y depositó en la... sí, ante la inminente muerte, pues el anillo ya ni fu ni fa. No, Sí, ese es el punto interesante, ¿no? Sí. Que aún viéndote en ese punto de la vida, Sí, que- es tan importante la pertenencia. sí. ¿Para qué Seguir quieres siendo poseer dueño de eso? una cosa, por importante que Sí. sea. Te vas a morir, hermana, el mes que entra. Pero además Neta, te habría estás que, agobiando Suéltalo. por el anillo. habría Suelta que el anillo. preguntarse por qué uno puede fijarse a un objeto. Porque finalmente el cariño del padre, de la madre, de la abuela, de lo que fuera, no depende de un anillo, depende de lo que sucedió. Y nosotros potenciamos el objeto. sí, Sí. le das un valor en específico que en realidad no lo tiene. Claro. Por ejemplo, una alumna mía los martes se le rompió el celular. Se le cayó y se le rompió. Y entonces tenía una duda enorme. ¿Lo repongo o no lo repongo? Cuesta 16,000 pesos, muy caro, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si se lo roban en vez de romperse? Arma eso, bandidos y quién sabe qué, y me ofendieron. De todas maneras se quedó sin celular. Pero en un caso hay una atribución emocional, me lo robó, era mío y me lo quitó. Y en el otro pues se cayó y se rompió. Entonces se ve como una fatalidad. Es la Si no eres apreci- víctima, lo tratas bien. ¿eh? Sí. En Pero el otro el- hay un enemigo. Pero el resultado final, la realidad Ay, ¿a quién objetiva le es que el puedes echar la teléfono culpa? dejó de servir. Exacto. Sí, Y si se lo robaron, pues dejó de estar. sí, Sí. el caso es que no tiene celular. No Punto. tiene celular y Casos que tiene punto. que gastar 16,000 pesos. Y la hermana le dijo, 500 en el Oxxo, lo que ella quiera. Sí, y la hermana le dijo, pero ¿para qué quieres comprarte otro de 16,000 si ni lo sabes manejar? Claro, sí, se cae y se rompe. Así ni fue va como que le no dejó se de ve. hablar a la hermana. Se quedó sin celular y sin hermana. La verdad es que muy poca gente usa todas las posibilidades del Sí, teléfono. No. Y, oye, y entre más grandes, menos los usamos. Menos. Ellos sí. Yo veo el generacional y lo checan las 45 aplicaciones. No, y no, no, nosotros no. teléfono. Yo WhatsApp. tengo este que es mi bueno. Ok. Y este que me regalaron y que ahí lo voy dejando porque tiene tantas cosas que me asusta. Yo con este nomás para contestar, no lo uso para nada más. De cuando en cuando grabo algo, pero no. No. Bueno, entonces, y por cierto fui a comprar una grabadora de esas que se usaban como de cassettes y ya no hay. no, Me dijeron pues su celular y dije, ay, claro. no, es que yo quiero poner mi grabadora aquí y luego... Como de reportero copiar. de antes. Sí, No, ya ya no hay. Qué raro, ¿no? Celular.
Era muy útil, pero no. No, ya no. Ya no. Ni en los bazares, yo creo. Bueno, pues vamos a seguirle. Entonces, en Netzach está una imagen de la individualidad en el inconsciente de la persona. Y claro, es muy importante. ¿Por qué? Porque esa fuerza dentro de la personalidad y nuestro razonamiento organizado, podemos tener un resultado adecuado, que es lo que significa la inteligencia natural. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Vamos a tomar el tema de la fidelidad. En realidad las cosas podrían ser muy tranquilas y decir, bueno, pues, si tú prefieres eso, qué bueno. Y ya, sin mayor tragedia, se acabó lo que se daba. Hay tantas cosas que se acaban. Todas. El postre cuando se acaba y dice, quisiera más, pero se acabó. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es un tema de posesión. Luego no es que quieras, sino que posees o la otra persona. Es Claro. tuyo de tu propiedad. Claro. Que nadie te lo vea. Y el tema del control, ¿no? No Yo es quiero otra controlar persona, lo que hace es Opia. mi persona. Sí, claro. O a lo mejor el punto de... La sociedad. No, más bien como el punto de no ser claro, del engaño. compromiso, ¿no? Más sí. bien como de, bueno, pues, ¿por Bueno, qué no claro, me dices, ese no? también es O sea, Pero eso es lo que uno puede a mí se me reclamar. haría como más... Más como más- que te engañaron. Ajá, sí, Claro, como pero es lo que pues, se puede reclamar. Es que yo pienso ¿por al qué no revés. me dices? A mí que No me vean a mí. estábamos en este acuerdo, entonces me ya vean no a estoy mí. conforme. Ah, no, bueno, Estamos claro. en este acuerdo y no estoy conforme. Pero como Sí. que igual... Sí, no, pero sí tienes No, sí. razón. Ujú. No, si es un acuerdo, se puede reclamar, pero había un acuerdo. Sí, es decir, bueno, a ver, ¿le entramos? Órale, le entramos. Pero Sí. si no, pues nada más dime. Claro, en principio, la persona podría decir, yo no soy fiel, no puedo ser fiel. Eso, Ajá. Eso. Jugamos a la relación, sí. Pero Ah, pues bueno. nadie hace eso. No, ¿Por qué? sí. ¿Por miedo? Pero, ¿cuánto porcentaje, güey? No, 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 pues, no, es chiquito. Punto 5%. Es chiquito. Como que Nadie te dice eso, por por supuesto. supuesto. Decir, ay, no, gracias. No hacían Me eso. apestan Ahora los quién pies y sabe. no soy fiel. Nadie te lo va a anunciar. No. Te pueden culpar de lo que quieras, pero ya de que... De eso no. Pues ya sabes. Bajo, ¿cómo dicen? Bajo amenaza no hay engaño. No hay engaño, pero ahí el problema es que ni siquiera se conversa, se da por supuesto. Y nuestros muchachillos ya no andan en esas historias. No. Ya eso de la fidelidad como que ya se les olvidó. Ujú. Son otros temas los que les afectan. Claro. Yo encuentro ahora en los chiquillos que como que eso no les preocupa mucho. No, Pero que no le pongan like a alguien o que le puso like. así, Así es, es una verdadera Es que el odio no le puso like. esos son celos, sí. traición. Sí, son celos. Sí, traición monstruosa. Sí. O bloquearlos. Le pusiste like a fulanita y dice uno, bueno, ¿Qué pues es sí, eso? pues le pareció bien y ya, no hubo engaño, pero esto es otra cosa. Sí, claro. Sí, ya no es el asunto de Bueno, la la forma de sexualidad, la es el tragedia se asunto de... transforma Sí, a los likes, pero es lo mismo. yo Lo soy el mismo. centro de tu vida y si no soy el centro de tu vida... Todos tus ¿sabes likes qué? son para ti. Sí, sí. Oye, Bueno, eso es lo que realmente dicen. puedes dar likes a nadie más. No. Eso es lo que dicen, de veras. Sí, claro. Solo para mí. Yo soy Sí. el universo de tu mundo. Sí. Y esto es un enfoque correcto o incorrecto de una relación. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Ese sería el tema. ¿Estoy en lo correcto con eso o me está pasando algo por dentro? ¿Es correcto que yo le diga a alguien, todos tus likes son para mí? No. Yo digo que si tú es lo que tú estás esperando, sí, Bueno, lo puedes decir, volvemos otra vez al mismo. Yo lo puedo pedir y me van a mandar al cuerno. Pero es a lo algo mejor no, razonable. Camina, ¿no? Encontrarás un loco que diga, Sí, todos porque mis siempre hay un likes son roto de para un ellos. descosido. Digo, Yo porque sí de creo- pedir, pues pedir, pero pues eso que te lo den. Pero el tema es ese, que no te pongas como una loca cuando te digan, No, sorry, ¿no? Ajá. ajá. No, pero sí Verás, yo digo que sí lo puedes tengo pedir. likes Oye, ¿sabes qué? ilimitados. Para mí es muy importante que todos tus likes sean para mí. A lo mejor otra persona me va a decir, no, Ajá. No, te puedo dar eso. Bueno, ok. Y ya vamos al segundo. no hay Veo si relación. me acoplo. Ok, hablemos de los pies. Está bien. Los likes.
pueden esperar. Yo creo que entre más claros seamos con la Más pareja, claro. Más fácil las Más cosas. solo nos vamos a quedar. o más solo nos vamos a quedar, yo digo que sobre aviso no hay engaño. Es la Pero verdad. las cosas se deben platicar y se deben acordar. Mejor no. Sí, ese es el problema. Claro, sí, juntas Porque solas. muy bien le puede decir a alguien, todos tus sí, likes no son pide. para mí. El otro dice, no acepto, no hay relación, se acabó. Problema. O bueno, ¿sabes qué? No todos, nomás el 50%. Pero vamos negociando. A mí sí Sí. se me hace que Pues eso es... aguantar. Pues te contestaste sola de lo del trabajo. Ajá. Ujú. Es lo mismo. En todas las Es, relaciones es humanas exactamente hay eso que del acordar. 50%, es lo mismo que hubieras Acordar. hecho con tu jefe. ¿Sí? Ajá. Acordar. Mira, yo Llegar a un hubiera acuerdo. dicho, bueno, lo que tú digas. Pero yo creo que mi problema es que yo Ceder acepto demasiado. Sí. Sí. Va a acabar una caballeriza enfrente y yo digo, espérate tantito, acomódense, a ver, no. Pero yo creo que ahorita mi problema sería Aprender a poner decir ojo que a no. elegir, a decir, ¿sabes qué? Con esto no es tal cosa. Y Por, aventar la sí, caballeriza. por eso, que no pero en son el ejemplo que posibles. diste ahorita, te contestas sola la pregunta anterior. Hay O que sea, negociar. si le quitas la emoción y entonces lo ves como un observador, como un negociante, y entonces puedes a lo mejor resolver tu problema Claro. más fácilmente Ujú. o sin tanto agravio. Ujú. Sí, O y sin esa agravio, negociación Mi tema, o funciona. sea, lo podemos negociar, pero si todo lo negocio, ya, entonces ya no va a haber Emoción. cosa emocional, y entonces ya no entra en ningún conflicto. Ningún karma. Y entonces el karma, Se acaba. Es de tu jefe, no tú. Lo acabas porque ya no tiene Cabrón, dónde apoyarse el karma. Ajá. Es decir, ¿en dónde se apoya el karma? En que te hace sufrir. ya. Cuando ya no sufres, se acabó el Sí, karma. Ok. La persona no ha Eso me lo pegado, voy a no llevar tiene así, karma. pegado aquí. Esa es la solución. Ok. Sí, sí. Te lo voy a escribir. Es un Gracias. desapego. Ok. Desapego, Pero luego te aceptación. salen con que todo te vale gorro. Pero no importa. Pero ya no eso, es- eso Y ya- contestas que sí. Sí. Y lo peor es que efectivamente me vale gorro. Pues Ya sí. no Yo sé, es, pero yo sé. ya no es problema tuyo, ya es del otro. Del otro, la porque el neta, otro sí. quiere que te valga El algo. otro ¿Y va a por seguir qué? sufriendo. Si no es su vida, es la tuya. Todo el mundo se enoja, señor, pero es que te está valiendo gorro. Sí. Efectivamente. Y sí, neta sí, además es real. Luego Entonces si no me tienes creen, karma. ajá. O si tengo, pero me vale gorro. El karma lo hace, lo tiene el otro. Claro, llega la mujer y te dice, ¿sabes qué? Quiero andar con otro. Ah, pues muy bien, ¿cuánto va a dar de tu manutención? ¿Cómo la compartimos? Y el otro se Está arrepiente. negociando, claro. Imagínate el escenario. Sí, está bien, Sí, pero está bien. a ver cuánto aporta. Móchate. Bueno, es que aparte, a fin de cuentas, todo es lo que para ti se agrada. Por ejemplo, como el tema de la fidelidad o infidelidad, según, Es crítico. es crítico, pero aparte es que, como dices, ya está implícito que das por hecho que hay que ser fiel. O sea, ni siquiera lo platicas Sí, con la pareja, sí. lo das por hecho. Y además es como de toda una vida, o sea, como que es lo que te han venido enseñando y ya das por hecho que sí es, sí es, sí es, sí es. Supones que dos personas pueden ser muy felices y estar juntas toda la vida. Ujú. ¿Dónde? Y Sí. no está uno, ni solo estamos contentos con nosotros mismos. Y es un problemón, es un problema que la sociedad no ha resuelto. ¿Por qué? Porque se trata de controlar, no se trata de hacer felices a las personas, sino de controlar sus sistemas. Sí, porque aparte yo sí, pero pues no. Sí. No es lo Sí. mismo ser la que te lava, ¿estás de acuerdo? Es como de yo sí Justo puedo antes de hacer- venirme a León conocí yo una pareja de jóvenes, tenían 22, 23 años. Y entonces los dos se engañaban, pero siempre estaban seguros de que el otro no lo iba a hacer. Ay, ¿a poco? Sí. Entonces tanto él como ella eran, pero verdaderamente arrasaban con todo lo que podían. Pero decían, el otro no, Ah, eso no claro se lo que voy a no. permitir. Sí, y los dos. Bendita ilusionan- inocencia. Sí, y los Hasta dos que- Oye, pero eso es ilusionadísimos. cuestión de tiempo, ¿estás de acuerdo? ¿No? Sí. Sí, sí, al De final uno de de cuentas los y más siempre si los sale. dos, pues ya es como. Por eso, mucha- pero esto estamos deteniendo algo en lindo. Sí, Un claro. día aparece y ¡boom! Se arma el... Explota todo. Sí. Y siempre sale. Y lo curioso es que no intenten comprender que el otro, igual que ellos, Igual. no, el otro no tiene derecho, yo sí. Claro. Ujú. Sí.
Yo tenía una compañera de trabajo psicóloga que decía, yo fácilmente podría tener 3 hombres, eso sí, fieles. Que no se conozcan entre ellos. Bueno, pues así son las cosas. Bueno, entonces estamos hablando de la inteligencia natural. Sin embargo, ese contacto con la individualidad, que es la viga de arriba, es muy importante porque no podemos confundirla con los hechos reales, con la realidad objetiva. Eso es muy importante, porque si la confundimos va a haber cosas graves. Uno debe entender que la realidad objetiva es como es y como debe ser, así es. Y entonces todas las subjetividades hay que entenderlas como subjetividades. Lo que yo tengo no es la realidad objetiva, es mi manera de ver las cosas. Sí, claro. Pero lo que está pasando es objetivo y entonces esa es la realidad. Sí, claro. Claro. Así que es lo que es. Un día llegó una alumna ya mayor, llegó pero con la cara, ¿qué te pasa? Es que mi hija me dijo que está embarazada. Y le dije, dime que no es cierto, que me estás engañando, no puede ser, eso no me lo puedes hacer a mí. No, pues ya se lo hizo, ya que. Pues sí, y además que le importaba, la embarazada era la hija. Claro. Sí. Pero eso es control, ¿no? Pues sí. Sí, porque aparte yo creo que te tienes que embarazar así. No, pero que además los demás me van a ver horrible porque a mi hija le pasó esto. Y a los demás ni te ven. No es que le está pasando a mi hija, sino que me está pasando a mí. Sí. No es el asunto de ella va a sufrir o no, yo voy a sufrir pues. porque lo que está haciendo ella no toca. Pero verdaderamente traumada. Y entonces el muchacho dijo que ella se casaba con... no, es que ese no me gusta para mi hija. No hay manera. Bueno, pero esta es la falta de objetividad. Bueno, pues si está embarazada y se va a casar, pues qué bueno, ¿verdad? Sí, y ahí está el novio y el papá Sí, y todo. y si no se va a casar, pues bueno. También. Pero si ya el novio dijo y los papás de él la visitaron, le dijeron que estaban muy contentos y querían tener un nieto y que qué bueno ella. No, yo no quiero que se case con ese. ¿Pero qué es eso? Pues sí, siempre es el Herramienta. control. Es la subjetividad. Entonces confunden la subjetividad con la objetividad, con la realidad objetiva. Eso es algo terrible, ¿no? Pues no es terrible. Es decir, todas las mujeres se pueden embarazar. Nada más que esta no estaba casada, pero eso tampoco es tan grave. No pasa nada. Es el mismo fenómeno, con la única diferencia del acuerdo social o no acuerdo social. La diferencia está en un par de firmas. Es una cosa rarísima, ¿no? Pues Bueno, ¿y sí? Que luego quisieras borrar. Sí. Sí. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta que el que está en la subjetividad es uno frente a una realidad objetiva. Incluso la realidad objetiva de las subjetividades de otros. El otro es así, esa es la realidad objetiva. Y aunque sea muy subjetivo lo que hace, así es. Y entonces yo no le puedo decir, es que tendrías que ser distinto porque a mí no me gusta que seas así. Pues, ¿cómo? así, no, bueno, ¿qué más? Pero lo que sí podemos Hay decir que es que si aceptar. queremos estar cerca de esa persona, Claro. claro, sí. Sí. No lo vamos a cambiar, pero así es. ¿Quieres estar ahí? Pues sí, está bien, ya. Y no pasó nada. Pero es así. Sí, porque aparte volvemos a hacer lo mismo. Yo sí te quiero cambiar a ti, pero tú no me vas a querer cambiar a No, mí. pues yo estoy Sí. bien. O sea, ¿por qué? Entonces es como, pues si no te gusta, pues llégale. Sí, y eso es en las relaciones no solo amorosas, es en las relaciones de negocios, es en todo. Claro. Sí, esto es muy importante y nos hace la vida desdichada porque siempre estaremos en pugna contra la objetividad. Si no pasa como yo quiero, me molesto, sufro y estoy contra la objetividad. ¿Y crees que se pueda empatar la subjetividad con la objetividad? Pues sí, sí se puede, claro, se puede. Es decir, Aceptando otra vez. sí, si tú ves que las cosas son de cierta manera, vamos a pensar,
estamos en un momento de inseguridad. Si una persona llega y te asalta, es parte de lo que está pasando. Esa es la realidad objetiva. No puedes decir, qué barbaridad, ¿por qué me asaltó y por qué a mí? Y es que estos asaltos ya deberían quitarlos. Si no se puede. Es un hecho que te puede ocurrir. Lo que puedes decir es, me fue bien, estoy vivo. Ujú. Un día me habló una alumna y me dijo, me acaban de asaltar en el banco. Había ahí unas gentes y me obligaron a darles el dinero que saqué. Y yo le dije, pues, alégrese, porque no la mataron. Es la primera alegría, no me mataron. No me hicieron daño. Me quitaron un dinero que, bueno, pues, regresará. Pero, estoy indemne. Porque igual la matan. Pero también esas cosas las necesita uno, por eso le llegan a uno, ¿no? Pues es una prueba. Ajá, pero ¿Cómo la recibe? digo, está la delincuencia a flor de piel, pero al final si le pasa a uno es para algo, digo, a lo mejor ahí hay algo. Vamos a verlo socialmente. ¿Por qué se ha precipitado la delincuencia? ¿Cuál es la razón de que haya tanto delito? Según yo que no. La gente es más mala que antes, le están mal educados, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues yo les voy a dar mi explicación. Más del 50% de las personas de México vivían en el campo. Y ahí tenían su vida, y tenían su ranchito y medio comían y podían sobrevivir y estaban muy sencillas en su lugar. ¿Qué es lo que se hizo a partir de Echeverría? Se les quitó su tierrita a cambio de un dinerito que se gastaron luego. Y se empezaron a hacer grandes sistemas de siembra. Y entonces esos emigraron a la ciudad sin saber cómo vivir en la ciudad y sin capacidad de responder. Y empezaron a ser delincuentes, porque no tenían otra cosa que hacer. Y el resultado es que es un proceso social en el cual nosotros fuimos muy indiferentes porque no nos preocupamos que eso sucediera o no sucediera. Por ejemplo, ahorita nos preocupamos y decimos, es que ese López Obrador es un idiota. Pero no lo dijimos cuando los campesinos empezaron a echarlos del campo y nos empezaron a echar a la ciudad. En León tenemos 9 polígonos de pobreza y no lo resolvemos. No tenemos solución y decimos que lo resuelve el gobierno, pero el gobierno tampoco tiene solución, porque eso de la seguridad, ¿cómo se controla? Ni modo que a cada ciudadano le pongan un policía al lado. ¿Y cómo sabe uno dónde van a dar el golpe? Es que esta policía no está, pues no está, pues y para todo Leo que tenemos, creo que tenemos 2,000 colonias, tenemos 200 patrullas, a cada patrulla le tocan 10 colonias, pues ¿quién va a controlar? Pero si nos dicen, bueno, pues van a tener que desprenderse de tanto más cuánto dinero para aumentar la seguridad, decimos que no, que lo haga el gobierno. Entonces tenemos que comprender el fenómeno, cómo echamos para atrás ese fenómeno. Es muy complicado. Y por supuesto el candidato a gobernador siempre me dice, la seguridad, quién sabe qué. Pues ni puede. Ni puede, pues no puede, no se ha podido. Eso que pasó en Culiacán es muy sorprendente, porque ciertamente se podrían haber puesto necios y decir, pues nos llevamos al Ovidio, pero hubiera sido una matanza. Hubiera sido una matanza, fue muy acertada la decisión que tomaron. Pues, claro, porque en este momento el tribunal de Basilea estaría juzgando de La Haya, estaría juzgando a López Obrador por la genocidio. Se puso de necio y mataron a 500 personas o a 1,000 o quién sabe cuántos, porque estaban ametrallando a todo el mundo. Sí. Es peligrosísimo. Que fue un error agarrarlo, sí, cuando menos agarrarlo así. Sí, claro. Tendría que haberlo agarrado de otra manera. Sí, pero haberlo soltado finalmente fue una decisión acertada si no hubiera habido ahí una matanza. Sí, la gente de Culiacán estaba, pero aterrada. Pero luego ya dicen que es puro choro.
Que es puro choro del gobierno, que es mentira como tipo de chupacabras. Pero siempre hay alguien que dice eso, que esto es mentira, eso fue un choro. Yo creo que fue más real que nada, porque